Muchas gracias por tu paz, por todo lo que haces, Señor, a favor nuestro, Señor, porque veremos tu bondad, veremos tu misericordia, Padre. O como dice el Salmo 27, Señor, hubiéramos desmayado si no creyese que veremos tu bondad aquí en la tierra de los vivientes, Padre. Gracias, Padre. Háblanos también con tu palabra, Señor. Permítanos abrir nuestro corazón para ti, Padre. Aprender a caminar contigo, Señor. A vivir, Señor, en victoria, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor. Danos sabiduría, danos temor tuyo en nuestro corazón, Padre, y que todos juntos seamos edificados, Padre, mostrando tu gloria, Padre, y proclamando tu nombre donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Traes aliento de vida y esa paz incomparable que tanto anhelamos, Padre. Bendigo a tu pueblo y bendícenos con tu palabra, Padre mío, en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por estar en este tiempo con nosotros. Que la presencia de Dios vaya delante de ti, donde quiera que estés, y que esa presencia traiga paz y regocijo, no solamente a tu vida, sino a todos los que están a tu alrededor, pues esa es la confianza que tenemos. Hoy quiero compartir, casi continuar con el tema que hemos venido trayendo esta semana, de preparar un corazón dispuesto para Dios, y algo que estaba pensando, que cuando tenemos un corazón sincero, un corazón dispuesto, asimismo nuestros pensamientos son afirmados en el Señor. Quiero empezar leyendo algo que dice un proverbio en el libro de Proverbios capítulo 23, el versículo 7. Hay una expresión que me parece interesante. Y dice ahí la palabra, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche cómo lo dice la primera parte de este versículo. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Añade otras cosas este texto, dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. No sé si te ha pasado, pero pienso que sí, la mayoría de nosotros estamos sentados a la mesa quizás disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha dado, pero no hay paz, no hay tranquilidad. Estamos preocupados por los negocios, por los hijos, estamos preocupados por tantas cosas, por enfermedades, por dolencias. Inclusive cuando estamos orando, cuando estamos entrando a la presencia del Señor, quizás en una parte están nuestros pensamientos y en otra parte está nuestro corazón. Es parte de la división que muchas veces está dentro de nosotros mismos. Porque no podemos concentrarnos, inclusive cuando vamos a descansar, cuando vamos a reposar, no puede nuestro cuerpo descansar porque los pensamientos están en otro lugar, preocupados por cosas que tal vez en la noche no vamos a encontrar una solución. Y qué mejor que cuando aprendemos a someter esos pensamientos, como dice la palabra, a la obediencia de Cristo Jesús. Es bien interesante porque hay una pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana, es, ¿con qué pensamientos alimentamos nuestra mente? La mente se alimenta de acuerdo a la fuente de donde estemos tomando. Hay una otra pregunta que pudiera hacer, y es, ¿cultivas el hábito de pensar en todo lo que es verdadero, en lo que es honesto, justo, puro, virtuoso? ¿O alimentas tu mente con resentimientos, con malos deseos, con heridas que te causaron en el pasado? Es verdad lo que dice la Biblia en Filipenses 4:8, donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y nos escribe a nosotros diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Voy a decir la última parte en una contextualización de, en esto vale la pena pensar. Algo que Dios nos ha entregado por su misericordia y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el dominio propio. Y cuando aprendemos
a someter nuestros pensamientos y al menos tener en cuenta versículos como estos donde la palabra nos está invitando en lo que vale la pena pensar. ¿Vale la pena pensar en las heridas que te causaron en el pasado? Si alimentas esos pensamientos, va a terminar tu corazón lleno de odio y a cometer errores que van a quitar la paz de tu corazón y de tu vida. Y note la lista que está mencionando aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, y le está hablando a los hermanos, no es difícil para una persona que no conoce al Señor poder tener esta capacidad de decir, bueno, voy a concentrarme en ciertas cosas y voy a darle valor a ciertos pensamientos que me edifican, que me fortalecen, pero sobre todo que mantienen la paz en mi interior y me mantienen una relación íntima con Dios. Lo que es verdadero. A veces pensamos en muchas mentiras. Muchos de los que las noticias que escuchamos están cargadas de incertidumbre, de malas cosas, inclusive de mentiras, y más en estos tiempos, al menos aquí en Colombia, que comienzan a escuchar tantas palabras, promesas de políticos, de una cosa y de otra, que a la final ninguna de esas cosas va a cumplir. El único que va a cumplir la palabra va a ser Dios. Porque como he expresado en muchos de los devocionales y es uno de los eslogans que tengo para mi vida, si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Piensa en todo lo que es verdadero. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad. Piensa en sus obras maravillosas, en lo que Él tiene para ti. Y aunque hayan dificultades, aunque haya lucha, el alimentar nuestra mente, nuestro corazón con sus obras maravillosas, con su palabra preciosa, nos va a sostener. Me gusta como dice el Salmo 16 en uno de sus versículos. Él dice, creí por tanto hablé. Yo hablo lo que creo. Y toda mentira la he tratado de erradicar de mi vida, pero ha sido un proceso, porque estamos habituados a hablar lo malo, a hablar la mentira. Pero cuando nos proponemos y le decimos, Señor, yo quiero pensar y quiero hablar lo verdadero, hay un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida que nos invita a caminar tomando de la mano del Señor. ¿Qué es una verdad? Una verdad puede ser una promesa de las cuales Dios ha declarado sobre ti. Una verdad es que Dios tiene bendiciones sobrenaturales para ti. Una mentira quizás del infierno es que vas a vivir en ruina, de que no tienes derecho a levantarte, de que a causa de los pecados que has cometido nunca vas a salir adelante. Pero al contrario, la verdad de Dios te dice, yo estoy contigo, solamente esfuérzate, solamente sé valiente, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas valiente, mira que te mando que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Esos promesas, esos pensamientos, esa palabra debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No puede haber una división entre lo que creemos y lo que pensamos, porque realmente no hay un convencimiento total de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero mire que también en esta lista de Filipenses 4:8 está diciendo todo lo que es honesto. Una de las cosas que debe identificar a un hijo, a una hija de Dios es la honestidad. Ser correctos en todo lo que hacemos. Y añade justamente que están muy unidas estas dos declaraciones ahí en Filipenses 4:8, también en todo lo que es justo. Toda injusticia debe ser erradicada de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Normalmente, la corriente de este mundo vive en medio de la injusticia, el sacar ventaja en medio de todas las cosas, el ser más rápido que todos, el poder ahorrar aún en injusticia, quizás recursos que a la final no van a ser de bendición y Dios nunca los podrá bendecir. Cuando aprendemos a hacer las cosas correctas, tomando de la mano de Dios, no hay nada ni nadie que impida esa bendición de Dios sobre nuestra vida. Y tal vez habrá una alabanza del cielo, del Padre Celestial, que al fin y al cabo es de quien esperamos recompensa, es el que ve nuestro corazón, es el que discierne nuestros pensamientos juntamente con la palabra. Mi hermano, mi hermana, permita que pienses en lo verdadero, que pienses en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo. Si estás
angustiado por los pensamientos que está en ti, mira este versículo bíblico y cada parte de ella. Luego también está diciendo lo que es puro. Hay mucha inmundicia que está recorriendo el mundo. Nos están constantemente lanzando dardos para que nuestra mente sea dañada. Oro mucho por los jóvenes, por las señoritas, porque constantemente están siendo dañadas con toda la propaganda sucia que están lanzando por toda parte, por las redes sociales. Y hay que aprender a escoger lo mejor. No digo que son malas en el sentido, en la forma como lo utilicemos, pero también pueden ser una bendición si sabemos utilizar. Porque la Biblia nos enseña a escoger entre el bien y el mal. Si yo escojo el mal, los frutos que voy a tener, y está escrito en la palabra, voy a recoger una cosecha de maldad. Pero si hago lo que es puro, lo que es honesto, como está diciendo esta palabra, si escojo hacer las cosas verdaderas, las cosas que es de Dios, voy a tener una gran cosecha donde Dios me va a afirmar, me va a fortalecer y va a guiar nuestra vida. Depende de nosotros. Depende de ti, mi hermano, mi hermana, el poder tener una paz interior. Ahora, en la lista que sigue diciendo ahí en Filipenses 4:8 dice, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Hay cosas que no nos edifican para nada. Pero también añade en la parte final, si hay virtud alguna, si esto va a traer gloria, no a mí, no al hombre, sino a Dios. Si hay algo digno de alabanza, algo que engrandezca, algo que resalte el poder de Dios, algo que realmente podamos disfrutar y animar para seguir adelante en medio de todos los procesos. Termina diciendo este versículo, en esto vale la pena pensar. De nosotros depende el poder seguir adelante o simplemente estar en medio de angustia. Ahora, es interesante porque cuando la Biblia habla del corazón, está hablando también inclusive sinónimo de la mente. Y es ahí donde se generan las razones, las justificaciones del por qué yo hago las cosas. Pero también las imaginaciones y deseos que dan lugar a las acciones. Por tal razón necesitamos cuidar nuestros pensamientos. Nuestra forma de actuar está altamente influenciada por nuestra forma de pensar. Inclusive, cuando escribí en alguna parte, cuando el corazón está sano, la mente renovada, y eso va a producir como fruto vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas donde vas a ver la gracia, la misericordia de Dios en medio de todas las cosas. Qué importante aprender a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Qué importante es poder renovarnos día a día. Tener un corazón sano requiere una mente renovada. Mira cómo lo expresa, y es un texto que uso constantemente en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la corriente de este siglo, a lo que estamos viviendo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, de vuestra mente. Y sigue añadiendo el texto, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Hay una batalla que nosotros libramos constantemente y justamente es una batalla de pensamientos. Hay gente que tiene tan arraigados sus pensamientos hacia el mal, que fabrican maldad, y hay uno en los salmos inclusive que habla contra aquellos que en la noche meditan cómo hacerle daño a las demás personas. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, reposa y piensa y medita en la palabra de Dios. Me gusta como dice el Salmo 1 en el versículo, en los primeros versículos, porque está expresando justamente lo que debemos hacer, y es un salmo que ha sido de mucha bendición. Mire cómo dice, voy a leer los primeros versículos del Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hace un paralelo en el versículo 2 diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley, dice ahí en la segunda parte del versículo 2, medita de día y noche. Esto lleva a los pensamientos. No hay nada mejor que meditar en la palabra y no en los problemas que tenemos. En alguna forma Dios nos dará la solución. Yo he salido de problemas bien delicados, bien graves, y no sé cómo salí porque me propuse pensar en las promesas de Dios. Me propuse proclamar la palabra de Dios. Me propuse decir palabras sencillas y hay momentos que solamente mi oración no son muchas palabras, sino una sola expresión, pero la repito constantemente, clamando a quien realmente me puede ayudar. Y tú lo puedes hacer de esa manera, mi hermano o mi hermana, porque hay unos resultados bien interesantes. Si tú haces lo que está diciendo el versículo 2, que en su ley medita, en la ley de Jehová medita, esta su delicia, y en su ley medita día y noche, los resultados inmediatos lo está expresando el versículo 3, y mire cómo lo dice, es un texto que repito constantemente, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y algo que yo reclamo en todo lo que estoy haciendo, en todo lo que emprendo, así sean cosas pequeñas como cosas grandes. Digo, Señor, tu palabra dice que por deleitarme en tu palabra, que por meditar día y noche en tu palabra, Señor, todo lo que haga va a ser prosperada. Y vaya que he visto milagros. Hay veces que estoy haciendo cosas y no sé, porque a veces las hago rápido y las hago bien, pero sobre todo las hago para el Señor. Y hay un contentamiento. Inclusive si seguimos leyendo los últimos 3 versículos de este salmo, es un paralelo con lo que dice el versículo 1, de los que dice, hacen consejos de malos, de los que se sientan en sillas de escarnecedores, de pecadores, y en camino de pecadores y escarnecedores. Y mire los resultados, dice, no así los malos que son como el viento, que son arrebatados por el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día de juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Y escuche cómo termina este salmo, que es bien corto, pero termina diciendo en el versículo 6 del Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vale la pena someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Vale la pena esperar al Señor. Vale la pena alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Y quiero terminar leyendo un texto que me parece maravilloso, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y escucha lo que dice el versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Esto es la presencia de Dios y a la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Y escuche lo que dice, de quién tenemos que dar cuentas. Uno de los errores que cometemos constantemente es que simplemente tenemos una libertad y que a nadie tenemos que rendir cuentas. Pero creo que este versículo 13 nos está diciendo, oiga, piense, reaccione. Somos o recogemos lo que pensamos porque eso se convierte en acciones. Que aprendamos a dominar y aprendamos a llenarnos de la palabra de Dios. Y voy a volver a leer el versículo 13. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la palabra. A través de ella nos damos cuenta si lo que estamos gastando el tiempo en pensamientos que no edifican nos van a ayudar a decir y comparar con lo que leíamos en Filipenses 4, 18 y en el Salmo 1. Pero el versículo 13 yo quiero que lo tengas en cuenta y que medites en este día. Porque mira cómo lo está diciendo. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, dice ahí, todas las cosas están desnudas y abiertas ante o a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todos, hombres, mujeres, de todos los tiempos, de todas las edades, vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios, o aquí en la tierra, o cuando pasemos a una eternidad.
Por eso, mi hermano, mi hermana, vale la pena esforzarnos para que nuestros pensamientos sean sometidos a la obediencia de Cristo Jesús. Para que esa palabra inunde nuestro corazón y nuestra mente, para que comamos palabra, comamos del Espíritu, comamos de lo que Dios tiene para con nosotros. Acuérdese que el mismo Señor Jesucristo, y es una cita del Antiguo Testamento, cuando estaba siendo tentado en una necesidad que estaba pasando en la tentación, en el ayuno que estaba haciendo el Señor Jesucristo, viene la voz del enemigo que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús, que debería ser la respuesta de nosotros en medio de las necesidades, es decir, Señor, no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que procede de ti. Ahí sometemos nuestros pensamientos, ahí apagamos los dardos del enemigo que intentan desanimarnos, destruirnos y ser canales más bien de bendición en lugar de estorbo o en lugar de maldición para otras personas. Dios te ha llamado para dar bendición. Dios te ha llamado para que vivas en victoria, para que puedas enfrentar cualquier dificultad y cualquier problema. Pero todo nace en el corazón y en los pensamientos, porque ellos se convertirán en acciones que a la final o cosechamos un gran producto para Dios o cosechamos simplemente para nuestras consecuencias. ¿Qué te oramos en esta mañana y le decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame porque te necesito, Señor. Ayúdame porque es hermoso esperar en ti, Padre. Poder esperar en tu gracia, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Tú eres el Dios que nos ha llamado, Padre, y podemos decirte con todo nuestro corazón, Padre, que te necesitamos, Señor. Quizá muchos de mis hermanos han pasado la noche, Señor, con pensamientos, Señor, de angustia, de temor. Quizá los diagnósticos que los médicos han dado, Señor, han traído a nuestros pensamientos, quizás, Padre, angustia, Señor, temor a la muerte, Padre. Pero hoy quiero que con tus palabras, tus promesas incomparables, fiables, Señor, sean las que habiten constantemente en nosotros, Padre. Y que nuestro corazón sea tocado, sea transformado y que con nuestras obras demostremos que tú estás en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a erradicar todo pensamiento de maldad, Padre. Que con ellos te alabemos, te glorifiquemos, Padre. Que esa revelación de tu palabra traiga renuevo a nuestra vida, Señor. Y que a cada paso que demos, Señor, podamos encontrar en ti la gracia, la misericordia y la paz que solamente tú sabes darnos, Señor. Bendigo a tu pueblo, susténtales en este día, guíales, Padre, y que esa presencia maravillosa de tu Espíritu, Señor, traiga aliento, traiga vida, traiga renovación a cada uno de ellos, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto y te doy gracias por este día, Padre, y por lo que nos vas a permitir hacer, Señor, porque veremos tu gloria. Dejo en tus manos a tu pueblo. Sigue ministrando con tu Espíritu y con tu palabra. Te lo pido y te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la paz, la bendición y la gracia sea sobre ti, mi hermano. Adelante, Dios está contigo y Él te dará la victoria. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.